esbozó en la publicidad, se supone que iban a ser aproximadamente 9 o 10, y solamente somos 4, así que un fuerte aplauso para los compañeros acá presentes que han honrado su compromiso con la militancia de asistir e intercambiar democráticamente ideas. Yo voy a ser bastante rápido. 2 cosas fundamentales tengo que decir. La primera, ¿por qué nuestra propuesta puede ser atendible para las bases del partido? Podría incluso diferenciarse, sobre todo, de las candidaturas, que no son pocas, que defienden el statu quo, como aquí muy bien se ha denunciado. Y creo que hay algunos puntos elementales. En principio, la corriente de la renovación con unidad, como la hemos denominado, ha vuelto a hablar en el discurso público, en los medios de comunicación, de nuevo de la vigencia del pensamiento de Aya de la Torre, que eso es algo fundamental, cuyo volumen de recordación por parte de los voceros usuales del partido, de una u otra manera había caído. Hemos vuelto a hablar de la vigencia de Víctor Raúl alrededor del tema del antiimperialismo constructivo, alrededor del tema sin duda de la integración de los pueblos, alrededor sin duda del tema de la democracia, de la justicia social. Y evidentemente hemos vuelto a hablar públicamente también de su ejemplo moral. En segundo lugar, porque hemos construido un plan hace ya algún tiempo y lo hemos hecho de abajo hacia arriba. Hemos realizado hasta el día de hoy 36 sesiones mensuales de lo que hemos denominado la agenda social y hemos finalmente presentado el 23 de julio de este año un equipo técnico con 45 coordinadores en diferentes especialidades. Tenemos una propuesta concreta que se llama la agenda social. Pero en tercer lugar nos diferenciamos porque hemos podido recorrer el país y hemos estado en la costa norte, pero también en las zonas altas del sur del Perú. También hemos estado construyendo la agenda social amazónica, también en la selva. Hemos estado en Tarapoto, hemos estado en Puerto Maldonado, hemos estado en Iquitos. Pero en cuarto lugar, porque estamos impulsando de manera colectiva una corriente de nuevos voceros que sin duda la ciudadanía y la militancia esperan en los diferentes temas, sin entrar a nombres, porque muchos de ustedes ya los deben tener identificados, en economía, en agricultura, en transporte, en vivienda, en lucha contra la corrupción, que creo que es un tema fundamental e importante. En quinto lugar, queridos compañeros, nos diferenciamos por un asunto adicional, y que es bueno decirlo aquí en casa, porque estamos construyendo una nueva línea política. Y en los últimos años, lamentablemente, los voceros usuales del partido han acallado el volumen social de su propuesta. Y hemos permitido y hemos dejado por errores tácticos que no han sido reconocidos públicamente de orden parlamentario. Por ejemplo, coincidir en una mesa directiva de un parlamento en el 2016 al 2019 con el fujimorismo que no necesitaba ni un voto para ganar esa mesa directiva. 73 representantes del fujimorismo no necesitaban 5 votos para que el Partido del Pueblo, el partido de Aya de la Torre, tenga la tercera vicepresidencia de ese Congreso, que evidentemente fue tan cuestionado. Pero entonces, si la corriente de renovación ha vuelto a hablar de Aya de la Torre, ha recorrido el país, evidentemente tiene nuevos voceros y está construyendo una nueva línea política, tenemos que hacer incidencia en cuál es la propuesta. Y la propuesta es la agenda social, como habíamos planteado. Y esta agenda social tiene 5 pilares fundamentales. El primero es la lucha contra la inseguridad ciudadana. El segundo tiene que ser una lucha frontal contra la corrupción. El tercero, la profundización de los derechos sociales, particularmente educación, salud, vivienda, lo que implica lógicamente también una respuesta frente al abuso de los esquemas oligopólicos y monozónicos en el país. El costo de los medicamentos, por ejemplo. En cuarto lugar, lógicamente, tenemos que hablar del crecimiento económico y la generación de empleo. Y en quinto lugar, abordar, lógicamente, el asunto de la reforma del Estado, que muy poco se habla y muy poco se pone en el debate público. Y en primer término, creemos nosotros que el asunto de la seguridad ciudadana no es como la Presidente Boluarte plantea, que 2 señores no vayan en una misma moto lineal, o proponga, por ejemplo, reabrir el tema del frontón,
o reabrir el debate de la pena de muerte. Creemos definitivamente que necesitamos una visión integral de 4 grandes decisiones, 3 de ellas reforma. Reforma de la Policía Nacional, reforma del INPE, reforma del sistema de justicia y un cambio de enfoque en el tema de las fronteras. Y en cuanto a la Policía Nacional, debemos decir que debemos además crear un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de criminalidad transnacional. Que debemos incrementar el presupuesto en más 150% en el tema de seguridad. Que lógicamente tenemos que abrir el debate sobre pasar el asunto del serenazgo a una guardia municipal, permitiendo la posibilidad de que puedan utilizar armas no letales más contundentes. Lógicamente tenemos que hablar también de que en el Perú actualmente existen aproximadamente 110.000 reos y que únicamente hay espacio en los penales para 42.000. Y no se trata de construir secots como algunos han planteado en la derecha, sino de construir agresivamente los 12 primeros meses a 24 meses, de 12 a 24 penales, que en esta primera etapa tengan administración privada mientras reformamos y limpiamos de corrupción el INPE. Pero tenemos que dar un mensaje claro y contundente alrededor del tema de la seguridad ciudadana y el APRA, y sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Porque hemos visto con dolor, porque nosotros como apristas reconocemos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional al pueblo uniformado. Pero hemos visto cómo se han detectado bandas criminales enteras compuestas por policías. Cómo se le han encargado a las Fuerzas Armadas determinadas zonas del país para reducir la producción de la droga. Y no se ha reducido en los últimos 15 años, sino se ha incrementado. Y vemos cómo los hijos del pueblo a veces son condenados porque no tienen para pagar un abogado, pero los grandes criminales salen a las 24 o a las 48 horas, porque existen jueces y existen fiscales corruptos. Y por lo tanto, nosotros vamos a proponer, si ganamos las internas del 30 de noviembre, que todo aquel policía, militar, juez o fiscal que se coluda con bandas criminales, vamos a modificar la ley para que merezcan cadena perpetua. Y para eso, nosotros no necesitamos salir del sistema interamericano de derechos humanos, otra gran falacia y mentira del gobierno. Creemos importante también entender que necesitamos descansar mucho más la labor del cuidado de las fronteras en las Fuerzas Armadas. Tenemos que dar un impulso normativo sobre esta cuestión, pero tenemos que entender que existen lógicamente también limitantes respecto a este tema. Y por lo tanto vamos a proponer que así como vamos a incrementar los efectivos de la policía de 130.000 a 250.000 y de 6.000 a 25.000 los dedicados a la investigación criminal, vamos a incrementar también la cantidad de soldados del ejército de 30.000 a 60.000. Y si alguno puede querer plantear la idea del servicio militar obligatorio, vamos más bien a abrir el debate respecto a cuánto ganan los soldados, los hijos del pueblo, que hoy día están en 300 soles al mes de propina aproximadamente, mientras el Congreso, cuando el APRA dejó de ser numéricamente importante, tenía como presupuesto 400 millones y hoy día tiene 1.400 millones de presupuesto. Por lo tanto, algo transversal que vamos a plantear va a ser una política de austeridad en el Estado y, por ejemplo, de ganar la interna presidencial el 30 de noviembre y en coordinación con los candidatos a las diferentes cámaras, vamos a proponer que el presupuesto del Parlamento se reduzca a la mitad, compañeros, y vamos a orientar esos gastos que podemos reducir alrededor del dispendio estatal al tema social, al tema de la seguridad ciudadana, entre otros grandes asuntos. Y lógicamente tenemos que entender que el asunto no tiene únicamente que ver, o el tema de fondo no tiene que ver únicamente con el asunto de la seguridad o la versión punitiva, sino tiene que ver también con la generación de empleo. Y la generación de empleo la vamos a abordar planteando un programa en el cual podamos crecer mucho más y podamos generar 3,5 millones o más de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Y lógicamente vamos a potenciar la conexión del Perú con el mundo. Y lógicamente vamos a acercarnos, por ejemplo, a la India, que va a ser en poco tiempo la tercera potencia en el PBI. Vamos a concretar un acercamiento mayor a Indonesia, vamos a estrechar lazos con Hong Kong, con Singapur. Evidentemente vamos a potenciar los esquemas de la agroexportación para pasar de 250.000 hectáreas a 500.000, generando solamente con eso 800.000 puestos de trabajo adicionales. Y lógicamente vamos a impulsar en los proyectos
de irrigación que están pendientes en el país, como la buena noticia que ha sido el paso a orden nacional de Majes Iguas 2, que hoy día incluso va a tener una tercera etapa. Y así, lógicamente, también hablaremos sobre la viabilidad social de los grandes proyectos extractivos mineros, que son más de 50.000 millones. Evidentemente, una tercera etapa de ellos en ampliaciones. Por lo tanto, vamos a dar un shock para reducir la burocracia y la tramitología. Y en los nuevos, vamos a ir a su viabilidad social. Y por eso planteo ahí una reconfiguración del canon, y parte de este canon reconfigurado, una parte comunal, la otra parte, el 15 o el 20%, vamos a orientar a que sea asignación directa de dinero a las zonas de influencia de la actividad minera. Y podríamos hablar de la gran pesca industrial que potenciaremos, o podríamos hablar lógicamente del gran turismo al que daremos un impulso, reabriendo para empezar los aeropuertos que hoy día están cerrados, potenciando los aeropuertos que deberían hoy día estar funcionando adecuadamente y ser internacionales, y no lo son realmente. Pero de lo que se trata fundamentalmente en la agenda social más bien es en el enfoque popular. Y para eso nosotros creemos en la gran posibilidad de un gran programa nacional de crédito popular orientado a los pequeños productores, fundamentalmente a las MIPES, a los productores del campo, a los pescadores artesanales, a los esquemas pequeños de construcción. Y estamos hablando de 5.000 millones de dólares en garantías, que puedan ser aplicados a través, sin duda, de la banca privada. Una buena parte, lógicamente, para la MIPE a cambio de formalización. Y el retorno estudiado técnicamente del crédito agrícola en el Perú, a pesar de la satanización de ciertos sectores de la derecha. Creemos, lógicamente, en la posibilidad de impulsar también la vivienda en el Perú. Boluarte ha celebrado, hace no mucho, haber construido, creo, 10.000 viviendas sociales en un año. Presidente Alan García y el APRA construimos 350.000 viviendas en el periodo 2006 al 2011, y creo tranquilamente que podemos hoy día poner la meta de la construcción de 400.000 viviendas. Y así como el crédito agrícola, el financiamiento, y como la vivienda, va a haber un enfoque juvenil en estas políticas, porque el 20% de estos esfuerzos tienen que estar dirigidos a la gente joven. Y evidentemente creemos también en potenciar el asunto educativo y los derechos sociales, planteando la posibilidad y la necesidad de construir un colegio emblemático adicional por circunscripción, de volver a potenciar con presupuesto los COAR que están siendo evidentemente debilitados. Y creemos en la necesidad, además, de dar una respuesta en un plazo más razonable, y lo anuncio aquí, porque sé que existen muchos compañeros cercanos al magisterio, que si la corriente de la renovación del APRA gana la interna presidencial, vamos a plantear públicamente el pago en un tiempo más razonable de la deuda social del magisterio, queridos compañeros, como un elemento adicional y potente. Pero evidentemente nuestra herencia en el tema educativo no puede ser únicamente la agenda social del magisterio, no puede ser únicamente los colegios emblemáticos, no puede ser únicamente reformar o potenciar la infraestructura educativa ya existente. No puede ser únicamente la gran política que estoy proponiendo de la construcción o el reforzamiento de los grandes tecnológicos para tener una mirada industrial en el país, sino tiene que ser también la venta de un sueño para las nuevas juventudes. Y por eso yo planteo la necesidad de articular un gran programa nacional de becas, como lo hizo China y como lo hizo la India, para que los mejores hijos del pueblo puedan estudiar en las mejores universidades del mundo y puedan venir a compartir sus conocimientos. Estas son, queridos compañeros, las razones que diferencian a la corriente de Renovación con Unidad, y estas son las principales ideas, en una versión resumida, claro está, de nuestra agenda social. Muchas gracias. Muchas gracias, querido compañero Enrique Valderrama.